Bienvenidos a la plataforma educativa del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor, en su programa Palabra de Iluminación, ministerio y programa que preside el doctor y maestro del texto sagrado José Briceño. Prepárate y ponte cómodo para recibir una nueva iluminación de lo que está escrito en Revelación y que fue inspirado mediante la persona del Espíritu Santo. Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado José Briceño en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones. Continuamos, maestro José Briceño, saluda. Hoy nos toca nuestra tercera clase. Estamos desarrollando un tema que tiene que ver con las 3 etapas del ministerio: llamamiento, preparación, envío. Apenas está en nuestra tercera clase en relación a todo lo que tenga que ver con el llamado. Todavía estamos en el llamado. Vamos a continuar en el llamado, después entramos en la preparación y después estamos en el envío. Quedó una respuesta por responder en nuestra clase pasada. Maestro, ¿se puede ser rechazado por Dios para el ejercicio del ministerio después de haber sido llamado? Bueno, analizando la triste historia de Moisés, la Edelí, entre otras, y analizando la advertencia que nos da el apóstol Pablo en relación al asunto, la respuesta es sí, lamentándolo mucho, sí. Deuteronomio, el capítulo 34, verso 1 al 7, leí algo que me conmovió mucho el espíritu, me compungió y me puse en la escena allí, quizás en las sandalias de Moisés, al escuchar estas palabras de parte de Dios. Porque nosotros leemos esto en la Biblia, vamos a leer Deuteronomio capítulo 34, verso 1 al 7, y lo leemos como un magazine, como algo así para ocupar un espacio en un culto, para decir pues que estuvimos en el servicio, o que le hicimos servicio a Dios. Pero en verdad no nos metemos en la escena. Tomamos en cuenta el emisor, el receptor, la comunicación, la causa, la comunicación. Que en este caso el emisor es Dios, el receptor es Moisés, la comunicación, todo lo que se dijo, de lo que está escrito, y la causa, la comunicación, la causa por la cual las cosas se dijeron, que tiene que ver el rechazo de Dios de Moisés al ministerio. El texto dice: subió Moisés de los montes de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está frente a Jericó. No se le olvide que todo esto que estoy leyendo fue el mismo Moisés quien lo escribió. O sea, al que le toque a Moisés escribir esta trágica historia que tiene que ver con él mismo, no es cosa fácil. Dice: subió Moisés de los montes de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, toda Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negueb y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás a ella. Esto no es fácil. De que Dios le diga a Moisés: te he permitido verla con tus ojos,
mas no pasarás a ella. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Oído, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Haciendo un estudio, Charles Swindoll, acerca del personaje de Moisés, decía que la vida de Moisés se compone o estaba programado por Dios para componerse de 4 etapas de 40 años. Los primeros 40 años los pasó en Egipto. Los segundos 40 años los pasó con Jetro pastoreando ovejas. Los terceros 40 años los pasó en la peregrinación en el desierto, la terquedad de la pueblo de Israel. Pero los otros 40 años eran para entrar a esta tierra prometida, la tierra de Canaán, que mostró Dios a Moisés. Por causa de una desobediencia, donde Moisés como profeta no mostró el carácter de Dios ante el pueblo, cuando le digo que hablara a la roca, porque la primera vez le dijo que la golpeara, pero la segunda vez que le hablara, no que la golpeara. Moisés la golpeó, no mostró el carácter de Dios ante un pueblo, y por esa causa él fue desechado del ministerio. Le quedaban 40 años todavía para estar en la tierra prometida. Charles Swindoll dice que Dios se encargó de llevarse a un adolescente de 120 años, porque sus fuerzas no se perdieron, sus ojos no se oscurecieron. Moisés tenía fuerza, vigor, un adolescente de 120 años. Por causa de una desobediencia, no entró a la tierra prometida. No es fácil el que Dios te muestre toda una tierra en la cual Él te pensaba llevar y después decirte no vas a entrar en ella. No es fácil de que por causa de una terquedad, un mal paso que tú des en el ministerio, una decisión imprudente, mal paso que des porque estamos como caminando en un piso de vidrio con zapatos de plomo, no somos prudentes, damos un paso mal dado, partimos el vidrio, no sabemos dónde vamos a caer. La vida en el ministerio es como un papel en blanco que se me dio con un apuntador, donde yo puedo escribir lo que yo quiera, pero debo estar seguro de que lo que escribo no lo voy a poder borrar. La vida en el ejercicio del ministerio es como una moneda que se me da para comprar una sola vez. Una sola vez puedo comprar, 2 no puedo comprar. Yo tengo que estar pendiente en qué invierto mi vida en el ejercicio del ministerio. ¿En qué invierto mi vida? Porque puedo invertirle en algo que desagrada a Dios y que por causa de eso voy a ser desechado. En el ministerio hay caminos que no tienen regreso. Lo que transitaste queda en el pasado y lo del pasado no te va a servir de nada para lo que estás haciendo en el presente y construyendo para el futuro. Tener muchísimo cuidado, porque el ejercicio del ministerio no es cosa fácil. Tenemos pasos concretos, seguros, dirigidos, guiados por el Espíritu de Dios, porque cualquier paso que demos, 20 años de ministerio lo podemos perder en una hora, en un segundo, en un minuto. Usted puede estar escalando 2 meses una montaña, si usted se resbala, usted no va a tardar 2 meses para caer, usted cae de una vez. Usted puede perder 20, 21, 30, 40 años de ministerio en un solo día. Es una decisión que usted tome totalmente negativa, se desploma y acaba con todo. Y es duro que después que hayas cometido una imprudencia, Dios te muestra en vida lo que quiso hacer contigo y no lo va a poder hacer. Lo duro del caso es que perderás el derecho de ejercer el ministerio, pero el ministerio continúa en ti y le tienes que dar cuentas a Dios por ese don ministerial, porque el ministerio es irrevocable. Esto es la triste vida de un Moisés. Pablo
en relación a esto dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo. Observa el término golpear mi cuerpo, que tiene que ver con disciplina, con autodisciplinarme, y lo pongo en servidumbre, que tiene que ver con encaratén, con dominio propio, lo sujeto. No sea que habiendo sido heraldo para otros, o sea, predicador del evangelio, yo mismo venga a ser descalificado o eliminado. ¿Eliminado para qué? Para el ejercicio del ministerio, porque no estoy hablando de la vida eterna. Toma en cuenta este principio. El llamado al ministerio no te garantiza el éxito en el ministerio. Todo lo que se recibe de Dios en las características de un don, sea cual sea el don que se reciba, un dorea, un doresma, un dorón, un carisma o un domata, es irrevocable. Nunca Dios quita lo que te da. Usted y yo lo perdemos. Por esta causa le tendremos que dar cuenta a Dios por lo que Él nos dio. Porque fuimos nosotros los que los perdimos. Él no te lo quitó, tú y yo lo perdimos. Yo y tú lo perdimos. En el sistema del reino en relación a Dios, por factores equivocados o malas decisiones, se puede dar la posibilidad de ser descartado, reemplazado en el ejercicio del don ministerial. Dios es sumamente celoso cuando llama a un individuo para conferirle un don ministerial. El que es llamado, capacitado y enviado al ministerio queda apartado, consagrado, destinado para tal fin. Para otra cosa no sirve. El no entender esto es la vía segura para el fracaso. Hay áreas en la vida del ministro, o hacerlo personal en nuestras vidas, que nosotros tenemos que cuidar. Ese ministro tiene que cuidar. De no, Dios se verá en la obligación de desecharlo para el propósito para el cual lo había escogido. Las Escrituras están llenas de ejemplos de hombres que fueron llamados por Dios, pero por una mala decisión fueron descartados y desechados, y en su defecto otros fueron reemplazados, como el caso de Saúl, Sansón y Moisés. En la actualidad lo digo con seguridad, de tantos países, estados, naciones, pueblos que he viajado, nacional e internacionalmente, en congresos que he dado, que hay un montón de ministros que están ejerciendo sin el respaldo y la autoridad de Dios, porque desde hace tiempo fueron desechados por Dios. Están operando en humanismo, que es el poder que el ser humano tiene inherentemente para llevar a cabo sus metas, aún dentro de la obra de Dios. Crecen, prosperan, no dejan de tener resultados en lo que hacen por la ley de causa y efecto, pero ante los ojos de Dios son unos miserables, desventurados, pobres, desnudos. O sea que la diferencia se verá en el tribunal de Cristo cuando sean juzgados por sus obras. Entonces, para evitar todos estos desajustes que a la larga producirán mucho dolor, debemos tener en cuenta factores que a continuación voy a presentar. No se lo olvide. A través del humanismo yo puedo llevar a cabo la obra de Dios, pero nunca podré llevar a cabo la voluntad de Dios. Porque para llevar a cabo la voluntad de Dios necesito de la dirección del Espíritu y de su gracia. Con el humanismo es suficiente para llevar a cabo la obra, porque yo manipulo, intimido, controlo. ¿Qué no hago? Me llevo un mundo por delante. Inclusive tengo resultados, causa y efecto, pero eso no me dice que Dios esté en el negocio. Charles Swindoll dijo
en sus escritos en relación a los ministerios que viven sumergidos en el pecado, que la iglesia es como un leprocomio, lugar de asistencia a los que padecen de lepra, típica enfermedad donde la piel se cae por pedazos del cuerpo. La iglesia es un organismo donde la moral, la ética, la santidad, el temor a Dios se cae por pedazos en ministros detrás del altar ministrando en pecado. Ministros donde ya tienen una mente cauterizada, sin estado de conciencia, premeditando, haciendo planes y proyectos para ejecutar el pecado. Ministros que pecan con premeditación y alevosía. Ministros que perdieron toda sensibilidad. Ministros que perdieron el temor a Dios. Ministros que perdieron el sentido de santidad, de honra, de respeto por lo sagrado. Y alguien dijo que cuando lo sagrado pasa a ser común, se pierde el sentido de santidad. Mira, la moral, la integridad, la ética y la equidad es como un gran piso que con derechos podemos desarrollar nuestra fe, podemos ejercer autoridad y podemos ser administradores de los bienes del reino. Por lo contrario, perderíamos ante Dios y el mundo que nos rodea todos los derechos para seguir fungiendo en el llamado que hemos recibido de Dios. Reitero, esto no se me olvida, estos principios de reino que el Espíritu Santo mismo me los dio, por ende, personalmente, conversando conmigo en mis intimidades. Me dijo, no eres absoluto para mí, pero te necesito. Y por causa de eso necesito que conozcas estas verdades. Tómalas en cuenta. Me dijo, tu vida es como una hoja en blanco que tú has recibido de parte del Eterno, del gran Dios, pero que Él te entregó un apuntador para escribir en ella lo que tú quieras. Pero debes tener mucho cuidado lo que tú apuntes allí, lo que escribas, porque todo lo que registres nunca será borrado. Ni siquiera la sangre de Jesús puede hacerlo. La sangre de Jesús puede limpiar el pecado, pero los errores quedan, las consecuencias quedaron. Nunca se te olvide que hay errores en la cual tú puedes cometer y por causa de un pecado, errores en los que puedes caer por causa de un pecado, que el error es tan grave que muchas veces Dios perdona el pecado, pero el error no lo pasa por alto. En Dios hay caminos que no tienen regreso. José, andar en el ministerio es como caminar en un piso de vidrio con zapatos de plomo. Das un paso mal dado, rompes el vidrio y no sabes dónde vas a caer. Nuestra vida es como una moneda. Solo podemos comprar con ella una sola vez. 2 veces no puedes comprar. Mira bien en qué inviertes la vida. Y eso lo entendí claro y lo tengo presente cada vez que la vida, las circunstancias y el diablo me presentan oportunidades y ofertas para desviarme de la verdad del reino y quitar la mirada de la visión. Pienso mucho en estos principios que el Espíritu Santo me dio y medito en ellos. Mire, para darle fuerza a este tópico acerca de la vivencia en lo que hacemos, voy a presentar 4 grandes virtudes en las que se movió el patriarca Job, el cual lo llevaron a ser muy próspero ante los ojos de Dios. Una prosperidad integral más en lo espiritual que en lo físico.
Leamos primero el pasaje que muestra sus riquezas y luego analicemos las virtudes en las que se movió y se mantuvo para obtener todos estos bienes. El texto dice, y poseía una hacienda de 7,000 ovejas y 3,000 camellos y 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, además de una servidumbre muy numerosa. Este hombre era el más rico entre todos los orientales. Entonces, el Señor le dijo, hablando con Satanás, ¿te has fijado en mi servidor Job? No hay nadie como él sobre la tierra. Es un hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso está escrito en Job, el capítulo 1, verso 8. Analicemos estas virtudes. Justo, relativo a sus obras, su manera de conducirse en la vida, esto es obra de justicia. Recto, relativo al motivo del corazón, a los móviles que lo llevaban a hacer las cosas. Temeroso de Dios, relativo a su devoción, adoración, a una entrega. Apartado del mal, relativo a una determinación, una decisión, y tiene que ver con el dominio propio. Charles Swindoll plasmó en uno de sus libros una verdad que me hizo reflexionar en gran manera. Dijo, podemos seguir siendo el mejor cirujano del mundo, siendo el más grande de los promiscuos. Sí se puede. Podemos seguir siendo el mejor juez de una nación, siendo el más arrogante y soberbio que haya existido en el mundo. Sí se puede. Podemos seguir siendo seguir siendo el magnate más prestigioso de las naciones, con los más altos niveles de corrupción financiera en la que se haya vivido. Sí se puede. Pero nunca, nunca, nunca podemos desarrollar en éxito el don ministerial que hemos recibido de Dios sumergidos en el pecado, porque el don ministerial no es una profesión, es una vocación, es un llamado, y te debes a un ser que su naturaleza es pura santidad. Hijo, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Lo que tú siembras lo vas a recibir. En Dios no hay atajos como para caerle adelante. Siembras café, cosechas café, siembras cacao, cosechas cacao. Andas mal, todo lo que hagas te va a salir mal. Un hombre de Dios oraba al Señor y viendo cómo nuestros ministerios están sumergidos en el pecado, no todos, pero los hay la mayoría, en forma con premeditación, alevosía, deliberante. Le oró a Dios y le dijo, Señor, ¿por qué los tiempos de Zafira y Ananías no vuelven? ¿Por qué no caen muertos en los púlpitos los que ministran en pecado? Y Dios le dio una respuesta muy acertada y le dijo, hijo, si mis tiempos o los tiempos de Zafira y Ananías volvieran, cada templo en su sótano tendría que tener una morgue para depositar los muertos que cayeran en los púlpitos. Pero conforme yo comencé la obra, la voy a terminar. Zafira y Ananías fue un precedente para una iglesia naciente. Voy a marcar un precedente en los tiempos finales, como lo marqué en el principio de una iglesia naciente. Yo vengo a buscar una iglesia sin manchas, sin contaminación. Alguien dijo que los errores de un abogado se encarcelan, los errores de un cirujano se sepultan, los errores de un contador se borran, los errores de un dentista se extraen, los errores de un maestro quedan, proliferan, se extienden y malforman a una generación. La gente tiene la costumbre de no fijarse en las cosas buenas, pero sí en las malas. Es doloroso que la gente aprende más de lo malo que de lo bueno. Como una obra mala puede cubrir 99 buenas que un hombre hace. Cometes un error y la gente, en vez de llamarte, sentarte y corregirte, lo que hace es que te desechan, pero no toman en cuenta las 99 cosas buenas que enseñaste y las 99 virtudes que tienes. Entonces, como ministro, debemos entender que somos una escuela ambulante. Todo lo que nos rodea tiene su mirada sobre nosotros.
para ver qué pueden aprender o qué mal ven en ti para censurar, difamar, comentar y tener motivos para abandonar el camino de la piedad. Juan el apóstol dice, hijitos guardados de los ídolos. Eso está en 1 de Juan, el capítulo 5, versículo 21, cosa que me llamó la atención. Dice, hijitos guardados de los ídolos. Leo la primera carta de Juan, el capítulo 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. No está hablando de estatuas ni de imágenes, por eso me llama la atención. Porque Juan te habla de ídolos. Resulta que según el pensamiento del que escribe, el contexto, el término ídolos que aparece en el pasaje, no se refiere a imágenes, sino a todo lo que el mundo te ofrece, que te llama la atención, dándole lugar en tu vida, fascinándote por completo, pasando a tener dominio de ti, quitándole a Dios el lugar que le pertenece. Entonces me doy cuenta que cuando Juan dice guardado de los ídolos, se está hablando de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne y de la vanagloria de la vida. Son tres ídolos que pueden ocupar el corazón del hombre y que te pueden dañar en el ejercicio del ministerio, y eso puede llevar a Dios a desecharte totalmente para dicho ministerio. Hay cuatro áreas en las que el ministro, lo he tomado en cuenta, tiene que guardar y evitar caer en ellas. De lo contrario, estarás creando un ídolo que ocupará el lugar de Dios y a su vez crearás un Frankenstein, un monstruo que no vas a poder dominar y que en el futuro va a terminar destruyéndote por completo. Esas cuatro áreas en las que el hombre se tiene que guardar, voy a comenzar con la primera, que es la fortuna. El hombre tiene que guardarse de este gran flagelo, hermano, que se está llevando por delante un mundo a ministros totalmente corrompidos en los púlpitos. Ya ellos trabajan es por dinero, no hay otra cosa que les interese. Ministros que están viendo a las ovejas como cabeza de ganado. ¿Cuántas ovejas tengo? ¿Cuánto tengo de plata? La fortuna es uno de los primeros flagelos y del primer ídolo que el ministro tiene que aprender a sacarse. No, eso va a ocupar el lugar de Dios y eso va a llevar a Dios a desecharlo por completo el ejercicio del ministerio. La codicia, el dinero, si no tienes dominio de ellas, te destruirá. Pablo dijo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Eso está en primera carta a Timoteo 6:10. Hombres muy usados por Dios abandonaron sus creencias por seguir en forma desenfrenada el dinero. Se dejaron desviar por sus propias lujurias, cosas que al final de la jornada les trajo graves resultados que lo lamentaron por toda la vida. Tal es el caso de Balaam, el profeta. En Judas, el verso 11, dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Segunda carta que escribe Pedro, el capítulo 2, verso 15, dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el precio de la maldad, plata, dinero. Eso es todo, se corrompieron. Entonces, la codicia, el dinero puede llevar a una persona a mentir, engañar, traicionar, competir, difamar, calumniar, cometer actos de homicidio, entre otros, y finalmente lo puede conducir a su propia destrucción. El ejemplo más claro lo tenemos en Judas, que por dinero traicionó a su mejor amigo, a su maestro. El amor al dinero trae como resultados tensiones, codicias, ruinas,
perdición, competencia, traición, celo, envidia, engaños, mentira, hasta extravío de la fe, entre otras cosas. Por esta causa es de suma importancia mantener un motivo muy correcto para la adquisición del dinero. Y todas estas cosas o todas estas acciones negativas son fruto de una raíz llamada amor al dinero. El término amor, en referencia al dinero, como lo presenta Pablo en sus escritos a Timoteo, es del griego filarguria, que indica una codicia interna llena de perversidad y lujuria, término compuesto fila de filí, guria de lujuria, la cual es una raíz de donde procede y se alimenta cualquier tipo de acción negativa con el fin de conseguir un objetivo, que en este caso es enriquecerse a costa de cualquier precio. O sea que el amor al dinero en su filarguria tiende a ser a una persona egoísta. Si solo lo que le mueve es el deseo de riqueza, no le importa a sus semejantes ni lo que estos tengan que perder para él obtener todas las ganancias y quedarse con la mejor parte. El deseo de riqueza fija el pensamiento de una persona en sí mismo, convirtiéndose los demás en meros instrumentos que usa y utiliza para lograr su objetivo. Y en otro caso ve a sus semejantes como obstáculos para obtener riqueza y busca la forma de cómo quitarlos del paso con el fin de alcanzar su objetivo, el dinero. Por causa de la filarguria, o sea, por el amor al dinero, los valores se pierden. Oiga, los valores se pierden y los valores se corrompen. No sé si usted sabía que el ser humano inherentemente en él hay valores intrínsecos, independientemente de donde esté y cómo se consigue y cómo se encuentre, vale, porque fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Si yo agarro un anillo de oro, lo espaturro, lo esbarato, lo añico como prenda, el arte pierde valor, pero sigue valiendo que es oro, porque es oro. Así es el ser humano, independientemente como esté, sea un mendigo, lesbiana, alcohólico, independientemente como esté, vale, porque en él hay valores intrínsecos, fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Pues por causa de la filarguria, del dinero, esto se pierde, los valores se pierden, se corrompen totalmente. Porque, ¿quién es usted para un médico? No para todos, pero los hay. Para un médico, un paciente. Si usted no tiene plata, usted no tiene dinero, usted no entra a la clínica, usted se viene afuera. Porque usted no vale como ser humano. Usted vale la plata que tiene. ¿Quién es usted para un comerciante, un cliente? ¿Quién es usted para una agencia de viaje, un pasajero? Si usted no tiene dinero, usted no vale nada. ¿Ya? Así pasa con muchos ministerios en nuestras congregaciones. Que no ven a las ovejas, no ven a los feligreses como ovejas, sino como cabeza de ganado. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales para ellos? Si se va uno que no tiene nada, no lo llaman, pero si se va el que más diezma, lo están llamando y le hagan un seguimiento, porque no me conviene que se vaya la plata. A mí él no me interesa. Eso es un espíritu de prostitución. A mí no me interesa quién sea la persona, sino cuánto me va a dar. Entonces, por causa de la filarguria, los valores se pierden, se corrompen hasta el punto que vale más el dinero que los valores intrínsecos que Dios puso en el ser humano en su creación. En el verso 11 al 19 del mismo capítulo, Pablo le presenta a Timoteo las virtudes de un hombre lleno del ágape de Dios, que es el contraste de la filarguria. Y a su vez le da mandamiento de batallar en contra de este flagelo, de la filarguria, que lo puede llevar al caos y a la destrucción total. Vamos a observar ese pasaje. Dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De qué estoy hablando? Del amor al dinero. Y sigue la justicia, la piedad, la fe. Aquellos se extraviaron de la fe por el al dinero. No, tú sigues la fe. La palabra fe doctrina en los principios del reino. Muchos dice que por causa del amor al dinero muchos se extraviaron de la fe, abandonaron sus creencias, abandonaron la doctrina. Esa es la palabra fe. Pablo dice a Timoteo, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad y la fe. O sea, no abandones eso. Dice, y el amor, la palabra amor que aparece así es ágape, en contraste al amor de amor al dinero, de filarguria, fila de filí, guria de lujuria. Dice, mas sigue el amor, la paciencia y la mansedumbre.
pelea la buena batalla de la fe. O sea, no te dejes robar la creencia, las doctrinas del reino, los principios del reino, la mentalidad de Dios, el pensamiento de Dios, la verdad verdadera de Dios, la verdad absoluta de Dios. No te dejes robar eso. Echa mano de la vida eterna, de los beneficios de esa vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin máculas ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes, Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. No dice que abandonen las riquezas, sino que no sean altivos ni pongan las esperanzas en las riquezas. No dice que dejen de ser ricos, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien y que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. No le dice que a los ricos de este siglo dejen de ser ricos, sino que no pongan sus esperanzas en las riquezas, porque yo lo llamé fue eso, a producir para invertir en el reino. ¿Dónde está eso? Que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Yo no les he dicho que dejen de ser ricos, sino que no pongan la esperanza en las riquezas, porque eso lo llamé yo, a producir para invertir. O sea, hay un contraste de gente que no tienen dinero y quieren ser ricos y entran cuando tienen, el afán de hacer riqueza es la filalguria, el amor al dinero, y cuando tienen, entonces se centran más fuerte, el monstruo crece en ellos, que no da lugar para Dios, ni para obra, ni para nada. Ellos se centran en el dinero. Y tenemos el caso de gente que tienen dinero, llegaron a la iglesia con dinero y Pablo dice, a esos enséñales, a que no pongan sus miradas en el dinero. O sea, Pablo no dijo que lo malo es tener dinero, sino tener amor al dinero. O sea, vamos a tener presente que toda persona que se mueve en filalguria, amor al dinero, lleno de perversidad y lujuria a causa del dinero, su crecimiento y su estado financiero quedará interceptado por la providencia divina, por causa de cercenar la posibilidad de recibir de Dios los más grandes recursos financieros. ¿Ok? Bueno, hemos terminado por la clase de hoy. En nuestra próxima clase vamos a hablar del otro monstruo en la cual debemos de estar pendientes, de no dejarnos dominar, de crearlo, de dejarnos dominar de ella, que es la fama. Estamos hablando de las 3 etapas del ministerio: llamamiento, preparación, envío. Apenas estamos en el llamamiento, no hemos terminado. Vamos a la preparación después del envío. De todos modos, estos son tópicos que están en mi libro, que está en Amazon, lo pueden adquirir. Consulten en Amazon, Doctor Maestro José Briceño, y pongan excelencia ministerial. También tienen la fuerza de la justicia y también tienen plan financiero de Dios. Esos 3 libros están en Amazon, ustedes lo pueden adquirir y ahí está todo este tópico, todo este desarrollo. Ok, hasta nuestra próxima clase. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado José Briceño se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Para la comunicación, escríbenos al correo electrónico jesussoberanosenor@gmail.com o comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.